Listo. El día de hoy, chicos, vamos y continuar viendo lo que son estos programas radiales. Y dentro de los programas, sí, no es simplemente, ¿no es cierto?, que usted está ahí en una radio, va, se sienta, habla y ya pues se transmite en vivo a todo el país. Estos programas de radio sí tienen algunos elementos, así como hemos venido viendo, ¿no es cierto? El cuento, algunas cosas tienen sus elementos, tienen algo importante también, ¿sí? Estos programas de radio también tienen una planificación, ¿sí? Y dentro de eso tienen algunos elementos que hacen que estos programas de radio sean entretenidos, sean bonitos, ¿no es cierto? Se escuche bien. Entonces, hoy vamos a ver algunos elementos básicos que debe tener un programa de radio. Y sobre todo, pues tomando en cuenta que usted va a tener que grabarse, ¿sí? Presentando un pequeño, como que usted fuera el presentador, en este caso, de un programa de radio. Entonces, vamos a ver hoy algunos elementos que nos van a ayudar, ¿sí? A ver, entonces le voy a poner compartir la pantalla. Y de igual manera, sí, mientras vamos explicando, usted va trabajando en su cuaderno el organizador gráfico con las ideas principales de lo que serían unos elementos de los programas de radio, ¿sí? Entonces le comparto la pantalla y vamos a ver ahí. Listo. Ahí me confirma si puede mirar. Sí, ¿no? ¿Ya puede ver Sí, la sí. pantalla? Listo. Profe. Entonces, mire, vamos a ver aquí algunos elementos. Entonces, primero ponemos en nuestro cuaderno como título, ¿sí? Bueno, la fecha de hoy, ¿no? 20 de enero. Y después de la fecha vamos a colocar elementos básicos de un programa de radio, ¿sí? Vamos a ver estos elementos básicos que generalmente tienen un programa de radio cuando se transmite, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces decimos que tenemos tres elementos principales. Tenemos lo que es la música, ¿sí? Porque generalmente un programa de radio siempre tiene música, ¿sí? Tenemos lo que son los efectos especiales, ¿sí? Que hacen que esos programas sean bonitos, sean perfectos, ¿sí? Al momento que salen al aire. Y tenemos lo que es la voz. Usted debe haber escuchado que generalmente estos presentadores de radio, sí, tienen una voz bien fuerte, un poco gruesa, ¿no es cierto? Para poder transmitir y llamar la atención del oyente, ¿no es cierto? De las personas que estamos oyendo estos programas de radio. Entonces, por favor, va a ponerse a trabajar en su cuaderno. Chicos, lo que se les pide es que trabaje, ¿sí? Hay jóvenes que se conectan, solamente escuchan y no estamos trabajando. Entonces, después tenemos la dificultad que nos encontramos que no tenemos, de hecho, en los cuadernos, ¿sí? Entonces, tenga la bondad, póngase a trabajar. Vamos a ir trabajando iguales, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, tenemos el primer elemento que es la música, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la música, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice la música? Ayúdame, Wendy, leyendo. ¿Qué nos dice de la música, de este primer elemento? Música. Este motivo envuelve e insinúa la idea transmitida. Listo, gracias, Gwen. Dice que la música, ¿no es cierto? Dice que esta motiva, ¿no es cierto? Cuando empieza un programa de radio, siempre nos ponen ahí una música muy llamativa, muy bonita, que nos motiva a querer escuchar ese programa, ¿sí? Nos envuelve, dice, ¿no es cierto? Nos hace a nosotros ganas de ver, insinúa ideas de qué se va a transmitir. A veces, ya muchas veces de estas músicas ya las graban anteriormente, ¿no es cierto? Y ya tienen parte de lo que se va a tratar en ese programa de radio,
¿sí? Que se va a transmitir. Entonces, la música es parte muy importante al momento de transmitir un programa de radio, ¿sí? No es que un programa empieza y ya solo hablan, no, no. Siempre hay una introducción, siempre hay una partecita con la música o también a lo que ya se termina o se cierra un programa de radio también, ¿no es cierto? Por ahí nos ponen una música llamativa, de finalización, bien bonita, ¿sí? Entonces, es muy importante también esta parte de la música en los diferentes programas. Los chicos que están con cámaras apagadas, tengan la bondad de prender sus cámaras, por favor. ¿Sí? Usted sabe que es su obligación, excepto los que tienen justificación. Ellos sí están con las cámaras, pero el resto tenga la bondad de encender sus cámaras, ¿sí? Por favor. Listo. Luego tenemos este segundo elemento que dice que son los efectos especiales, ¿sí? Los efectos especiales que le ponen, ¿no es cierto?, a este programa. Mire aquí cómo está la imagen, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos efectos que le dan. Entonces, vamos a ver cuáles son estos efectos importantes. Ayúdeme, Samantha, leyendo. ¿Qué nos dice los efectos especiales? Los efectos especiales son elementos que trata Integrar. de ah, ya, es que no veo. Tranquila. Y aportan sorpresa, imaginación, creatividad como ruidos, sonori- Sonidos. sonidos extraños, irrupciones no previstas en el programa. Listo. Gracias, mi Samantha. De pronto sí. Perdón, se Mi- me perdieron los lentes. Sí, mija, tranquila, no te preocupes. Listo, entonces, mire, ¿no es cierto? Si hablamos de efectos especiales, ¿no es cierto? Dice que son elementos que tratan de integrar, ¿no es cierto? Y aportar como, por ejemplo, sorpresas, imaginación, le ponen creatividad, ponen ruidos, ¿no es cierto? Diferentes ruidos, diferentes sonidos extraños de lo que están transmitiendo, ¿sí? Interrupciones imprevistas que hay, ¿no es cierto? Entonces, mire, le ponen algún efecto especial. ¿Sí ha visto usted que, por ejemplo, cuando van a hablar de un tema, suenan palmadas, suenan tambores, hacen ahí distintos ruidos para llamar la atención, obviamente, de las personas que estamos escuchando, ¿sí? En este caso, los oyentes, ¿no es cierto?, que están escuchando ese programa de radio. Entonces, sí le ponen todo esto, sí, todos estos efectos que le hacen llamativo al programa de radio que estamos escuchando, ¿sí? Y tenemos, ¿no es cierto?, este último elemento también que es muy importante, como es la voz de la persona que está transmitiendo este programa, ¿sí? Que nos está ahí motivando, nos está indicando, ¿no es cierto? Que hace que ese programa sea bien divertido, bien llamativo. Entonces, ayúdeme, Kenji, ¿qué nos dice este programa? ¿Qué nos dice sobre la voz que debe tener? La voz es el elemento esencial por ser el soporte de la comunicación, estable la conexión entre los seres humanos. Ya. Entonces, miren, ¿no es cierto? Nos dice que esto de la voz, ¿no es cierto? Dice que es uno de los elementos esenciales, ¿sí? Porque es con esas ganas como nos transmiten ese programa de radio, ¿sí? Dice que es el soporte, ¿no es cierto?, de la comunicación. Si la persona que está presentando este programa de radio entonces, nos habla con una voz fuerte, llamativa, que se entienda. Entonces, todos los oyentes vamos nosotros a estar ahí al pendiente de esto, ¿no es cierto? No, nos va a llamar bastante la atención. Dice que establece la comunicación entre los seres humanos. Sí, es, como decía, es su fuente de comunicación, en este caso, la voz, ¿sí? De la forma como se expresa. Entonces, mire, tenemos aquí estos tres elementos especiales: la música, sí, los efectos de especiales, la música y la voz. Estos tres elementos que hacen un buen programa de radio, sí, que hacen que ese programa de radio se transmita de la mejor manera, sí. Listo, entonces va usted, por favor, a terminar de copiar, sí, va a terminar, por favor, de copiar
Listo, entonces ya para ir finalizando, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de estos elementos que debe tener, ¿sí? Lo que es la música, lo que son los efectos especiales y lo que es la voz. Eso hace un buen programa de radio, ¿sí? Esto hace un buen programa de radio. Entonces, por ejemplo, si yo qué sé yo, en el examen quimestral le pregunto y le digo, ¿cuáles son los elementos básicos de un programa de radio? ¿Qué me van a responder ustedes? La música, los efectos especiales y la voz. La voz. Correcto, gracias a todos los que activaron el micrófono y respondieron. El resto también tiene que, por favor, responder. Muy bien, ¿no es cierto? Si yo le pregunto eso, usted responde estos 3 elementos básicos que debe tener un buen programa de radio, ¿sí? Listo, entonces, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Nos quedamos hasta ahí con el... Mande. ¿Se pueden hacer espacios publicitarios? Claro que sí, los programas de radio tienen espacios publicitarios también, ajá. Sí, eso también, si usted quiere Gracias. hacerlo, sí lo puede hacer. Ajá. Listo, entonces nos Usar vamos. los espacios publicitarios es opcional. Es opcional, exacto. Sí, Ya. es opcional. Hay que tomar en cuenta que sí, que muchos programas de radio también hacen estos anuncios publicitarios, ¿no es cierto? Promocionan a veces de los auspiciantes que tienen. Entonces, sí, es opcional. Ya depende de la creatividad de cada uno. Pero eso también es parte, ajá, también es parte de un programa de radio. No solo en la televisión vemos estos anuncios, sino en la radio también los escuchamos, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces, nos quedamos hasta ahí. Porta. Alce, por favor, a la pantalla. Alce, alce, alce. Hasta donde tenga. Eso, muy bien. Alce lo que tenga hecho. Necesito ver que usted ha trabajado. Ah, mire, por acá ya ha hecho porque eso, muy bien. Alce, alce, por favor. El resto, déjeme ver la siguiente pantalla. Alce, alce. Yo ya tomo la foto de todos los que han alzado. Eso, muy bien. Listo. Excelente. Gracias, chicos. Baje ahora sí. Entonces, termine de generar, termine de pintar nada más ya el dibujo. Y recuerden, los que puedan imprimir el cuestionario, lo imprimen para trabajar el día de mañana, ¿sí? Listo, chicos. Nos quedamos hasta ahí. Que tengan un excelente día.